Buenas noches con toda la audiencia. Soy el psicólogo César Durán. Hoy día me va a tocar exponer el tema sobre personalidad autoritaria y liderazgo político. Esta conferencia es un complemento de la que ya se hizo aproximadamente 2 semanas y en la cual por razones técnicas también no se concluyó, ¿no? Ahora prefiero darle un enfoque más actualizado y también sin alejarme del tema que me tocaba exponer. ¿Cuál es la importancia de este tema sobre personalidad autoritaria y liderazgo político? Es un punto básico en la psicología política estudiar la personalidad y también el liderazgo. Como inicialmente ya mencioné en la conferencia anterior, se requiere el concurso de todas las ciencias sociales o en todo caso de los campos de las ciencias sociales para tener un enfoque más completo del fenómeno psicosocial, social o político que se va a analizar, ¿no? En este caso, mencioné la vez pasada que como auxiliares para hacer investigaciones en la psicología política, requerimos tener un conocimiento de la sociología y de la historia y también de la economía aproximadamente para tener un enfoque mucho más explícito y también, por lo tanto, de alguna manera más científico, ¿no? Lo que sucede siempre es de que Perdón. Bueno, lo que sucede siempre es de que la temática de la psicología política se torna a veces muy laboriosa en el sentido que se requiere de tener metodologías técnicas que ayuden, como ya dije, a resolver de alguna manera el problema o el asunto fenomenológico, ¿no? La vez pasada, cuando estaba explicando que los antecedentes para investigar remontaban a las teorías de Le Bon, de Erich Fromm, también teníamos la propuesta muy importante de Theodor Adorno y también la propuesta de Bob Altmaier, ¿no? Que son los que van enfocando paulatinamente el fenómeno de la personalidad política. Yo me voy a centrar mayormente en las propuestas que presentan Theodor Adorno y Bob Altmaier, ¿no? El trabajo que realizó Theodor Adorno en la Universidad de California conjuntamente con un equipo de científicos sociales para explicar de alguna manera cómo fue que en la Segunda Guerra Mundial se llegó a tener ese exterminio de la minoría judía. Y lo que rehace este trabajo es que fue un conjunto bastante interesante y también muy centrado, en el cual se utilizó una metodología y técnicas psicológicas para llegar a conclusiones, ¿no? Fue un trabajo muy interesante y es un trabajo clásico para analizar la personalidad política, porque la conclusión de este trabajo da como consecuencia de que en estos fenómenos históricos tuvo predominancia la personalidad autoritaria, ¿no? Es una conclusión que obtiene Theodor Adorno de sus investigaciones y a raíz de eso es que en 1950 se publica un libro en versión española sobre ese tema, ¿no? Bueno, en todo caso, se hizo la investigación en 1950 y se publica posteriormente en 1965. Como ya mencioné, la importancia de este trabajo radica en que se utilizaron metodologías, técnicas y también, de alguna manera, una propuesta teórica centrada en la propuesta de Freud. También debemos de mencionar que anteriormente a estas propuestas de trabajo, un teórico vinculó a la teoría marxista con el marxismo, Wilhelm Reich, también
de alguna manera se aproximaba a una explicación del fenómeno de la personalidad y en este caso del fascismo, ¿no? Este autor, Wilhelm Reich, no ha sido profundamente estudiado, ha sido mayormente una persona que tuvo propuestas muy interesantes en la década del 30, pero también paulatinamente su teoría es como que no fue continuada, ¿no? Y también fue criticada. Pero de todas maneras, en las publicaciones que él realizó, vinculó enormemente la teoría marxista con las propuestas freudianas. Y de todas maneras es una forma estimulante, podríamos explicar algunos fenómenos psicosociales, como el caso del nazismo, ¿no? En el cual él ha publicado un texto, sobre el cual publicó un texto, y que de todas maneras vale la pena leerlo, ¿no? Pero nos detenemos en la década del 50 porque con la propuesta de investigación de Theodor Adorno, miembro de la Escuela de Frankfurt, se analizó este fenómeno del holocausto judío y una conclusión que se tuvo fue de que todo esto tenía una base de la personalidad autoritaria. Ahora, esta conclusión él la obtiene, como ya les estaba mencionando, en base a trabajos que hizo en equipo con psicólogos y también otros especialistas en ciencias sociales, y en las cuales se utilizó las técnicas, ¿no? La entrevista, la realización de trabajos de campo, los análisis de laboratorio, de gabinete, y llegar a unas conclusiones. Una de las conclusiones que es valiosa es la escala fascista, ¿no? En la cual él realza una serie de ítems por las cuales, digamos, se ha perfilado ya la personalidad autoritaria. Esta escala la podemos obtener compartiendo, digamos, el texto y, bueno, realza algunos puntos como por decir la agresión, también la parte sexual, entre los otros puntos. Pero este trabajo también fue criticado en la medida que solamente se abocó a explicar algunas tendencias de personalidad, pero vistas en el campo de lo que él denominaba, o que se denominó la derecha, ¿no? Ese trabajo tuvo, digamos, un auge, pero también dejó de tenerlo en la medida que fue criticado y también porque tenía algunos sesgos en la investigación. Entonces, esa parte fue, digamos, lo que motivó que a un tiempo estuviese relegado, en todo caso fue criticado con otras propuestas. Pero eso no le quita que fue una propuesta interesante en su tiempo y también es un referente teórico para cualquiera que quiere investigar la parte de la influencia de la personalidad en un contexto histórico, ¿no? Y, digamos, las características que ya lo vinculan con la psicología en la medida que ha perfilado ciertas características y además esto es medible, en todo caso es analizado a través de la famosa escala fascista. A pesar de que la formación de Theodor Adorno estaba más en el campo de la filosofía, porque era un especialista en estética, y en otras áreas también no era marcadamente un investigador vinculado a la psicología o en todo caso al estudio de las conductas, ¿no? Pero esa propuesta que se le hizo para investigar y publicar el texto de la personalidad autoritaria es algo valioso, porque en base a ese trabajo ya, digamos, se han desprendido los campos y también, de alguna manera, las tendencias para investigar la personalidad autoritaria, ¿no? Con el correr de los años fue criticado y también surgieron otras propuestas que también indicaban que la personalidad autoritaria no solamente se encontraba en lo que se denominó pues, el área de la derecha, ¿no? También se vio que la personalidad autoritaria también está dada en el campo de la denominada izquierda, porque se ponía el caso, bueno, de Stalin
o también de otras personas que tuvieron una dominancia política en los sectores denominados de izquierda, ¿no? Por citar a Mao. Pero Mao no ha sido estudiado de una manera comparativa, pero se aproxima en la medida que también su propuesta autoritaria se manifestó a través de su gobierno, ¿no? Nos detenemos ahí para ver después de que en 1981 un psicólogo canadiense, Bob Altenmeyer, también publica un trabajo sobre los autoritarios. Y en él sintetiza de alguna manera el trabajo y la investigación que hizo Adorno, ¿no? Solamente sintetiza el trabajo ya no en una escala muy ampliada como la escala fascista que planteaba Teodoro Adorno, sino en una escala más reducida, ¿no? En la cual plantea la presencia de right, white, alt, con la cual es una propuesta en la que señala que, bueno, también era un estudio sobre las tendencias autoritarias, pero en base a ciertas características mucho más sintetizadas de las que eran las propuestas que en un momento hizo Teodoro Adorno. Estas propuestas han servido para hacer la escala, para medir, digamos, también el autoritarismo, ¿no? Pero de una manera mucho más simplificada y no tan variable como la que hizo en su momento Teodoro Adorno. Este trabajo que hizo Bob Altenmeyer continúa hasta la actualidad, utilizándose a nivel de su escala para medir el autoritarismo, porque es un instrumento mucho más ligero, más asequible, más limitado, y también con relación al trabajo que hizo Adorno, pues, que era una escala muy amplia y en la cual había una variedad de ítems, y también tenía un sesgo antiderecha. Este instrumento es más amplio, ¿no? Y se puede utilizar para medir efectivamente el autoritarismo o la persona autoritaria en base solamente a una síntesis de los ítems. Y eso hace que este trabajo o esta investigación realizada con la escala de Altenmeyer sea mucho más flexible, más asequible. Solamente hay que adecuarla al medio en el cual se va a investigar. O sea, en sí ya es un trabajo mucho más extendible. Ahora, ¿cuál es el punto importante del estudio de personalidad autoritaria? Ese punto está en relación, quiera o no, con la presencia en todo caso, con la asunción al gobierno de Donald Trump en el 2016. ¿Por qué? Porque había estudios previos a esa asunción, en todo caso a la asunción de Trump, y bueno, la ganancia en el voto, lleva dando perfiles de la presencia de los sectores autoritarios en Estados Unidos que permitieron que saliera Trump, ¿no? En base a ciertas características que, según algunos investigadores, son propias de los autoritarios y también de los sectores de derecha. Entonces, nuevamente a partir del 2016, o en todo caso ya desde la década del 2010, se vaya perfilando en la sociedad norteamericana una tendencia hacia predominancia de los sectores de la derecha, ¿no? Lo cual conduce políticamente que ya en el 2016 Donald Trump pueda llegar a gobernar Estados Unidos con ese apoyo prácticamente novedoso, ¿no? Y que a su vez le ha permitido formar un nicho político en el Partido Republicano como un sector de derecha, ¿no? Estamos viendo, por decirlo, que en enero de este año, 2021, sectores radicales tomaron el Capitolio, o en todo caso ingresaron al Capitolio, y, digamos, eran sectores que estaban muy vinculados a la vocación autoritaria, en todo caso a sectores vinculados a la derecha del Partido Republicano. Entonces, ya por ahí, digamos, se ha retomado este tipo de incidencia como una manifestación de que, de alguna manera, las propuestas de Teodoro Adorno y de Altenmeyer
de todas maneras se han concretizado en estos fenómenos, ¿no? Y bueno, eso ya se ha tornado muy vigente porque Trump, digamos que casi gana nuevamente el año pasado, 2020. Entonces, todo este fenómeno del autoritarismo, de los partidos que tienen alas de derecha y también el surgimiento de los movimientos de extrema derecha o de derecha, y nuevamente retoman el estudio de estas personalidades autoritarias, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente estos sectores conforman movimientos, grupos, o en todo caso se establecen en los partidos como sectores más radicales y de alguna manera también más extremistas. Pero ya, digamos, los perfilamientos se van anticipando, porque ya habían tendencias en algunos estudios donde ya señalaban de que ya, digamos, había una presencia autoritaria políticamente, ¿no? Acá más o menos estoy mostrando ya cómo se veían unos trabajos de... Ya habían estudios previos sobre la presencia de los autoritarios norteamericanos. Entonces, bueno, ya la bibliografía no es muy densa, pero probablemente no ha llegado aquí todavía traducida, pero hay trabajos que indican que sí había surgimiento de personajes autoritarios que formaban bloques, en todo caso en la población se generó todo un sentido de apoyo a la derecha, ¿no? O a los sectores derechistas, cosa que también se está dando actualmente en el Perú. Y por lo tanto, digamos, no sería extraño pues, de que eso también se esté concretizando, ¿no? Y ya con ese asunto entraríamos en lo que es el asunto del liderazgo, ¿no? El liderazgo prácticamente se da en función a varias condiciones, ¿no? Y hemos visto el punto de la personalidad que, bueno, hemos tomado en cuenta las referencias de Adorno y Altamayer y también los fenómenos de Trump, que dan más o menos presencia pues, de los autoritarios, en todo caso sectores más vinculados en lo que se llama right wing, sectores de la derecha, que más o menos estudian en psicología política lo que son los sectores de extrema derecha, en el sentido de también son sectores que tienen ciertas características en su personalidad, ¿no? Y por lo tanto, en el momento de darse los juegos políticos, las elecciones, en todo caso las campañas, estos movimientos surgen o están surgiendo con mucha fuerza últimamente, ¿no? Y por lo tanto, digamos, ya el fenómeno en sí ya se evidencia como parte de toda una secuencia fenomenológica, ¿no? Ahora, viendo este punto, vamos a ver lo que se refiere al liderazgo político. El liderazgo político en general es una situación que también, no es que no esté definida, pero hay una diversidad de enfoques. Cuando se habla del liderazgo político, a veces nos centramos mucho o se tiene la idea que siempre son los personajes que han estado vigentes por cualidades personales en toda la vida, en todo el curso de su existencia, pero muchas veces estos liderazgos políticos se derivan pues como consecuencia de ciertas etapas por decir, tienen que haber tenido de su infancia. Muchas teorías señalan que cuando uno ya se está gestando o está formándose, según las teorías de la neurociencia y también la teoría de Bandura, ya el individuo va cogiendo a nivel de la propuesta de la de la neurociencia, que ya el individuo va asimilando en las células células espejo a nivel del cerebro, va captando ya unos mensajes y esos mensajes se van grabando, quedando, y eso posteriormente ya, digamos, hacen que el individuo tenga una propuesta o una manifestación en su conducta, ¿no? También viene la propuesta de Bandura que señala que todo es una cuestión de imitación y aprendizaje social y político. Pero también hay teorías que hablan pues, de las vinculaciones transformacionales, sino también en que hay una relación entre el líder y su gente, ¿no? Entonces,
hay una variedad de teorías, como también la teoría de Amelín, ¿no? O sea, que uno sigue, o si uno también viene una propuesta del carisma, ¿no? Que también es una suerte de cualidades por las cuales genera toda una situación de simpatía con algún líder. Pero el liderazgo político generalmente reúne muchas cualidades que a veces también obedecen al contexto, ¿no? Estamos viendo, por decir, y eso siempre lo pongo como ejemplo, que generalmente a veces en muchos sectores las poblaciones, podríamos decir el tercer mundo, las zonas donde digamos, hay desigualdades, hay un predominio de líderes que no tienen formación. Siempre señalo por decir que en América en estos últimos 20 años se ha dado el caso del liderazgo de Evo Morales, que bueno, es cocalero, ha sido cocalero, no estudió en la universidad, pero ha ganado las elecciones a través de su movimiento gremial y político, ¿no? O si no, también el caso de Lula. Lula también tiene solamente su práctica como obrero siderúrgico, pero formó y fue un sindicalista que inició la formación del partido del PT. Y bueno, agregar pues, sí, el caso también de Mujica, ¿no? En Uruguay, que también era un guerrillero, estuvo preso, después entró a la política como formalmente y llegó a ser presidente, ¿no? Y él no se le conoce que haya estudiado en la universidad, que tenga doctorados o que haya tenido una vida académica, pero lo que le valió era su gesta combativa y en todo caso ser miembro de un partido Amaro, ¿no? Y así también podríamos ver el caso de Ortega en Nicaragua, ¿no? Que también ha sido solamente militar, o en todo caso un guerrillero. Bueno, eso para citar una parte de estos liderazgos que se dan en América. Y también el otro detalle que siempre pongo en los liderazgos políticos en América es el caso de la presencia muy marcada de los médicos, ¿no? Siempre pongo el caso de Bachelet, de Allende en Chile, bueno, también el caso del Che Guevara en Argentina y Timochenko en Colombia, que ha sido jefe de la guerrilla del FARC, ¿no? Bueno, y también en el caso de África, o en todo caso de los movimientos de liberación en Francia, de las colonias con Frank Fanon. Bueno, eso también está en relación con lo que ha pasado últimamente acá en el Perú, ¿no? El médico que comanda, o que es el presidente del Partido Perú Libre, el famoso doctor Cerrón, médico, neurocirujano, graduado en La Habana. Y bueno, también es una casualidad, ¿no? Que prácticamente, pues, siendo médico, ya ha tenido, o tiene a su cargo el manejo de este partido que ha apoyado al surgimiento del nuevo electo presidente Pedro Castillo. Y también ahí está un médico Ceballos. Entonces, estos detalles de los liderazgos pues están siempre con ciertas características, ¿no? No son fenómenos que aparecen de un momento a otro. Y bueno, finalmente pues hay que ver qué cualidades tienen esto, ¿no? O sea, decir, los médicos, sí me encuentro tres cualidades. Tienen su alto nivel de coeficiente, su formación académica y su interrelación y empatía social. Entonces, esto le permite pues estar en ese tipo de vinculaciones que de alguna manera le permiten estar en contacto con las poblaciones y estar más cerca a solventar, resolver algunos problemas eh, que se le presenten, ¿no? Y eso facilita pues su participación política. Esos detalles son unas apreciaciones que yo particularmente he encontrado en cuanto a los liderazgos políticos, ¿no? Pero también hay otro fenómeno que se dan a veces, ¿no? Y que en el liderazgo solamente puede existir un líder, pero en la actualidad, como en el caso del Perú, encontramos pues que en ambas áreas, de izquierda y derecha, hay varios liderazgos. Entonces, ahí todavía no está perfilado el dominio de un liderazgo y, por lo tanto, de un líder, ¿no? Porque estamos viendo, por decir, que en el caso de la derecha, bueno, el partido de Keiko al final ha sido vinculado, está estrechamente en contexto con nuevos grupos,
que ya, digamos, representan el surgimiento de una derecha mucho más, si no es consistente, al menos está más coaligada, ¿no? Pero ahí el asunto está, pues, el liderazgo. ¿Quién dirige toda esa derecha, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando de grupo de derecha, pero no de una derecha. Entonces, ahí viene ya un problema de tipo político, en todo caso de conformación. ¿Quién predomina, ¿no? En la derecha? Keiko u otros, o en todo caso puede ser López Aliaga, que bueno, parece que tuviese cierta fuerza, ¿no? Entonces los liderazgos tienen que estar situados en base a ciertas características del contexto, ¿no? Nadie puede decir que es un líder, ¿no? Tiene que demostrarlo. Pero para eso tiene que, bueno, haber tenido una participación, una formulación de ciertos elementos necesarios de formación, interactuar, tener mucha habilidad política. Por decir, el caso de Bachelet. Bachelet fue surgiendo paulatinamente como miembro de un partido, después se inscribió en el Partido Socialista, ascendió como ministra en varias carteras, después postuló y ha sido 2 veces presidenta y actualmente también tiene un cargo en la ONU, ¿no? Un importante cargo. Entonces, hay toda una carrera que requiere realizar el líder, porque el líder no aparece improvisadamente, siempre tiene que tener vida política. Sin eso creo que también no va a poder manejar la práctica de la forma de gobernar, ¿no? Aunque el gobierno también es un arte, pero también es una ciencia. Entonces, es necesario que todo aquel que ingrese a la política tenga que haber hecho vida política y haber hecho una meritocracia política, ¿no? De los más bajos actividades, en este caso de base, y llegar bueno, a lo más alto, ¿no? Entonces, eso es necesario, ¿no? Y creo que eso también a veces se nota que es improvisado, porque muchas veces vimos que muchos parlamentarios llegan improvisos, sin formación, y denotan por decir su carencia de ciertas prácticas, ¿no? El lenguaje, a veces sus estilos de participación o sus capacidades oratorias. Entonces, eso también refleja pues las carencias de formación. Entonces, eso es necesario remediarlo, pero por más que se remedie, eso no se logra, pero prácticamente todos los días tienen que tener una vida política, ¿no? Sin eso creo que también su experiencia se ve reducida. Y por otro lado también los liderazgos tienen que ser fuertes, porque si no hay liderazgo, puede pasarlo como lo que se nota ahora en el Perú, no hay una consistencia, no hay seguridad, no hay alguien que solucione los problemas, no genera confianza y por lo tanto solamente son personajes que ocupan un cargo eventualmente sin ese contacto de vinculación con la población. Entonces, eh, así como mencioné que había falta de liderazgo político en la derecha, también se nota la falta de liderazgo en la izquierda, ¿no? Si queremos hablar de izquierda, porque bueno, el Perú está dividido actualmente por la división de quienes han obtenido la mitad de los votos. Entonces, ahí también se requiere tener un liderazgo apropiado, porque si no vemos pues, el fraccionamiento. Bueno, ese es un problema de análisis político, bueno, pero de todos modos vemos que los liderazgos tienen que estar ser únicos, no pueden haber muchos líderes, porque en todo caso hablaríamos de líderes, pero no de liderazgo, ¿no? Y también de los sectores, ¿no? O sea, hay fraccionamiento, esos fraccionamientos también quieren ser dirigidos por un líder, ¿no? Tanto en los sectores de derecha como izquierda, porque también el otro problema es quiénes son de derecha y quiénes son de izquierda. Entonces, vemos que se problematiza mucho más el fenómeno y lo que podríamos decir liderazgo al final quedan solamente en eso, una variedad de líderes que tratan de unificar, porque eso se está notando, pues sí, tanto se percibe, ¿no? Si López Aliaga es el nuevo líder de la derecha o Keiko es una lideresa que está vigente con lo que es una propuesta, no digamos trasnochada, pero una propuesta que ya tiene 20 o hasta 30 años, ¿no? Entonces, todos esos detalles a veces se tienen en cuenta para poder analizar el liderazgo.
claro, ella es una joven, pero lo que arrastra es toda una vigencia política y ideológica de lo que fue el gobierno de su papá o de su padre, ¿no? Alberto Fujimori y el Fujimorismo. Y por otro lado, también en izquierda vemos pues, que ha irrumpido de una manera así prevista un movimiento dirigido, en todo caso, conformado por Pedro Castillo, ¿no? Que se le conoce que mayormente ha sido dirigente del Perú Posible y bueno, lo asocian como parte de los ronderos y haber sido invitado por el partido, pero habría que ver hasta dónde es su capacidad de liderazgo, porque eso, como vemos, también está un poco compartido con lo que tiene Vladimir Cerrón. Entonces, vemos pues que los liderazgos están diversificados, ¿no? No hay un líder fuerte en todo caso. Y eso genera a la larga problemas en el sentido de dirección, consistencia, seguridades y mayormente pues, la cohesión de propuestas, ¿no? Si no hay un líder van a surgir varios y al final no hay una dirección apropiada y menos un cumplimiento de ciertas propuestas de norma. Bueno, ahora viendo el punto de las investigaciones, en el Perú ya han hecho trabajos sobre lo que es este autoritarismo con el trabajo de profesor Aníbal Molinari. Él tiene ya un trabajo acá, apareció. Él ha investigado el fascismo en el Perú, la Unión Revolucionaria 1931-1936. Y hay unos trabajos, pero él ha hecho un trabajo histórico, ¿no? Él es sociólogo, pero trabajo. Y el otro punto también que ha hecho es el gobierno de Benavides, ¿no? Bueno, la importancia de estos trabajos de Molinari radica pues, que él ha analizado de alguna manera histórica y sociológica el fenómeno del fascismo, en todo caso los gobiernos de Sánchez Cerro y de Óscar Benavides, ¿no? Pero la importancia está en que ha obtenido los datos y ha elaborado estos trabajos y eso es muy, muy valioso. Ahora, lo que sí corresponde a los psicólogos es ahondar un poco más en la interpretación de las conductas y, en todo caso, las actitudes, digamos, podemos decir, de tipo autoritario que en esto se ha dado, ¿no? Y ahí entramos ya a una diferencia entre lo que es el trabajo histórico y lo que podría ser un trabajo psicológico, ¿no? O en todo caso psicosocial, porque ahí habría que explicar cuáles fueron las bases psicológicas de estos personajes, ¿no? Y eso también es un reto, porque habría que analizarse como se han tenido las escalas, ver cuáles son esas características que tuvieron en su momento tanto Sánchez Cerro con la Unión Revolucionaria y también Óscar Benavides con su gobierno dictatorial, ¿no? Porque en estos periodos se concretiza, y justo en los periodos donde también en el mundo irrumpe el nazismo y el fascismo para más o menos presentarse como modelos de gobierno, ¿no? Creo que en el gobierno de Sánchez Cerro se evidencia mucho más la presencia fascista, ¿no? Ahí tenemos la figura de la Unión Revolucionaria, que era un partido que era prácticamente una imitación al modelo de Mussolini, ¿no? En el Perú mayormente ha habido influencias de Mussolini, en el caso de Sánchez Cerro, y en el caso de Benavides, de la Falange Española. Entonces, esos movimientos influyeron de alguna manera en la forma de gobierno, ¿no? Y no así, no había mucha influencia nazi ni tampoco japonesa, ¿no? A pesar de que habían minorías, pero no tuvieron esa predominancia como sí la tuvieron en otros lugares como en Brasil, en Argentina y en Chile, ¿no? Donde sí había mayor presencia nazi en las actividades políticas. Claro, acá en el Perú también se está descubriendo que ha habido, pero no era trascendente, ¿no? E inclusive, bueno, se nota que había más actividad a nivel del fascismo, ¿no? Porque había la colonia, o las minorías o las comunidades italianas en el Perú
eran numerosos, pero tampoco se ha hecho mucho estudio, ¿no? Me parece que en un tiempo hubo un Ceccarelli que hizo un trabajo sobre la presencia fascista en el Perú, pero más allá no se ha ahondado, ¿no? Y eso en relación tal vez a que la comunidad italiana tenía mucha influencia en el Perú a través del Banco Italiano y también porque había un sector económico fuerte, ¿no? Puede ser que por ahí haya habido cierta poca apertura para investigar, pero de todos modos sí ha habido presencia italiana y simpatía por el fascismo, ¿no? Y a nivel de gobierno, pues eso se dio con Sánchez Cerro, ¿no? Y con Benavides se dio una presencia más acentuada de la falange española, que tampoco ha trascendido, pero parece que sí, eso se ha manifestado según lo indica Molinari, ¿no? Bueno, estos son modelos que a nivel histórico se han estudiado y en la parte actual, por decir, hay algunos artículos o trabajos que también se han realizado y el punto está pues en efectuar la medición para trabajarlo con las escalas tanto de Altamayer y de Adorno, ¿no? Más se trabaja con la escala de Bob-Altamayer porque es, como ya le dije, un instrumento mucho más sintetizado y en relación al trabajo de Theodor Adorno es un trabajo mucho más, más profundo, más minucioso, más laborioso. Pero de todos modos, en ambos casos, los aportes para la investigación en psicología se han dado, ¿no? Hay escalas para medir la personalidad autoritaria y de alguna manera, pues, liderazgo. De alguna manera, no digo que sea, pero nos permite más o menos visualizar ahí los ítems, las referencias para situar de alguna manera las características de la personalidad autoritaria. Ahora, en sociología y también en las áreas de ciencia política, se trata de establecer si la personalidad autoritaria es un precepto básico para dar un gobierno autoritario, no es una suerte de variable de investigación, ¿no? O sea, un individuo que tiene personalidad autoritaria, ¿forma un gobierno autoritario o puede ser autoritario? Ese tema también creo que siempre está vigente, ¿no? Porque ya sería predecible que alguna persona que tiene rasgos autoritarios al final va a formar o va a establecer, si llega al poder, de alguna manera un gobierno con esas características, ¿no? Y creo que en el caso de la historia siempre se toma el caso de los estudios de Adolfo Hitler y también los estudios que se hacen de Mussolini, ¿no? Mucho se ha analizado su personalidad, por decir, hay casos de estudiar a Hitler. Ahora, los casos de Hitler y tanto de Mussolini a veces también, yo creo que hay que tomar los estudios serios, ¿no? Porque a veces también un poco como que se escapa el estudio de los cánones que son pues los básicos en cuanto al estudio científico, ¿no? Y a veces ya se desborda y se llega a otra cosa, ¿no? Se denigra o en todo caso se pierde un poco la seriedad en el estudio. Entonces, ahí es donde estriba a veces un poco el trabajo objetivo y subjetivo de las investigaciones, se alteran, ¿no? Entonces, y a veces el trabajo deja de tener ese carácter serio, objetivo y bueno, a veces pues, predecible, ¿no? Porque si uno va solamente a ver una parte y no ver todo el contexto, a veces el trabajo no resulta serio. Bueno, como señalaba en esta exposición, he estado exponiendo la personalidad autoritaria, liderazgo político y también he puesto unos ejemplos en Estados Unidos, ¿no? De surgimiento de Trump con los sectores de Ray Al-Win, o sea, la extrema derecha, y también los casos que se han investigado acá en el Perú, como el caso del profesor Molinari, que ha hecho trabajo sobre el gobierno de Sánchez Cerro y Oscar Verde Benavides como gobiernos que han tenido una influencia muy marcada de autoritarismo, ¿no? Pero como le digo, siempre está el reto de que los psicólogos podamos establecer algunos trabajos y hay instrumentos, ya les mencioné que está en la escala de Theodor Adorno, escala fascista y también la escala autoritaria
de Boa Altamaya, que, bueno, se utiliza, ¿no? Yo por mi parte he hecho un trabajo y, bueno, estoy procesando, ¿no? Entonces, he tenido que hacer algunas labores cuando, en colaboración con los estudiantes, hemos hecho trabajo en la zona de Cañete y también en Lima para ver autoritarismo. Bueno, paulatinamente se lleva, probablemente va a ser procesado y publicado, ¿no? Pero sí, en la medida que me interesa el tema, he efectuado esos trabajos de investigación. Lo he realizado con alumnos de San Marcos y de la Vida Real, ¿no? Hemos utilizado escalas y, bueno, hemos tenido pues también un cuestionario y para obtener algunos datos. Bueno, creo que ya he avanzado en mi exposición y, bueno, yo creo que con eso doy por culminado este trabajo hacia la audiencia y espero más adelante continuar viendo el tema para absorber algunas inquietudes y también para ver los resultados de las investigaciones que he efectuado, ¿no? Bueno, le agradezco su audiencia y hasta pronto, ¿no?